Ciudad Juárez, 1983. El aire en la colonia Altavista era un caldo denso de polvo y promesas rotas, un telón de fondo perfecto para los secretos que se cocinaban a fuego lento en los rincones más olvados de la urbe. Eran las 3 de la madrugada de un miércoles, y la neblina invernal se aferraba a los faroles como un sudario. Un olor nauseabundo, una mezcla de grasa rancia y algo más, putrefacto, flotaba cerca del mercado, más allá de los puestos de frutas y verduras que a esa hora estaban cubiertos con lonas. La patrulla del oficial Ramiro Cárdenas, una Ford LTD de modelo antiguo, avanzaba lentamente, sus luces destellando intermitentemente en la oscuridad. El llamado había sido vago. Olor fétido. Posible animal muerto. Cerca del puesto de quesadillas de Doña Socorro. Cárdenas, un hombre con 25 años en el servicio, había escuchado cientos de reportes así, pero este era diferente. Había una extraña resonancia en la voz del operador, un temblor casi imperceptible. Al acercarse al lugar, el olor se hizo insoportable, metálico y dulce a la vez, como una carnicería abandonada bajo el sol. No era el hedor familiar de un perro atropellado o un basurero desbordado. Aquello tenía una cualidad orgánica, intrusiva, que se colaba por las rendijas del auto y se adhería a la garganta. El puesto de Doña Socorro, una estructura improvisada de lámina y madera, estaba a unos metros de la calle principal, en un callejón sin alumbrado público. La silueta del puesto, con su comal de metal y sus mesas de plástico descolorido, apenas se distinguía en la penumbra. Cárdenas encendió su linterna, un haz de luz amarillenta que cortó la oscuridad, revelando los detalles macabros que el olfato ya había anticipado. Justo detrás del puesto, donde Doña Socorro solía tirar los restos de comida, había una lona vieja, empapada y tirada descuidadamente. Bajo ella, una mano. La mano, de piel cetrina y dedos delgados, sobresalía de la lona como una ramita quebrada. No llevaba anillo. Las uñas estaban cuidadas, pintadas con un esmalte rojo desportillado que contrastaba grotescamente con la palidez de la carne. Cárdenas tragó saliva. El corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza inusual. No era un animal. Esto era distinto. Con un guante de látex que encontró en la guantera, levantó con cuidado la lona. Lo que se reveló bajo ella no era un cuerpo completo, sino un amasijo desarticulado de carne, huesos y ropa. Partes reconocibles, sí, pero dispuestas de una forma que desmentía cualquier accidente. Era un rompecabezas de horror, un testimonio mudo de una violencia inimaginable. La cabeza, con el cabello oscuro y lacio, estaba separada del torso, los ojos abiertos, en una expresión de terror congelado. Las vísceras estaban expuestas, y la sangre, ya coagulada, formaba un charco oscuro que se filtraba en la tierra reseca. Aquello no era un simple asesinato, era una carnicería. Y el origen del olor, el que había alarmado a los vecinos, no provenía de la putrefacción natural, sino de la manipulación reciente, de la carne cruda expuesta a la intemperie. La escena heló la sangre de Cárdenas. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. Lo que estaba por revelarse, usted lo verá, era aún más aterrador. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El oficial Ramiro Cárdenas, un hombre de 52 años, con un bigote espeso y cano que le cubría el labio superior, había pasado la mayor parte de su vida profesional patrullando las calles de Ciudad Juárez. Había visto de todo: riñas callejeras, ajustes de cuentas de borrachos, robos a mano armada, incluso algún que otro crimen pasional. Pero la escena detrás del puesto de Doña Socorro era algo que desafiaba su entendimiento. La brutalidad, la desarticulación, la aparente frialdad con la que el cuerpo había sido tratado, lo perturbaban profundamente. Cárdenas no era el tipo de policía que se dejaba llevar por el pánico, pero aquella madrugada sintió un escalofrío que le recorrió la espalda.
Había algo más allá de la brutalidad visible, una capa de perversión que se intuía en el aire. Su especialidad era la investigación de delitos menores, pero su experiencia le había enseñado a reconocer cuándo un caso trascendía lo ordinario. Había sido él quien, en 1977, desenterró la red de contrabando de autopartes que operaba en la colonia Anapra, un caso que lo mantuvo trabajando 18 horas al día durante meses. O antes, en 1969, cuando logró identificar al ladrón de joyas que aterrorizaba a las familias adineradas de la zona de Pronaf, un hombre que se disfrazaba de jardinero para estudiar los hábitos de sus víctimas. Era un policía de la vieja escuela, de los que se fiaban de su instinto tanto como de las pruebas, y su instinto le decía que este caso era un pozo sin fondo. La víctima fue identificada horas después como María Elena Rojas, de 26 años, una trabajadora de maquiladora que vivía en un pequeño departamento compartido a pocas cuadras del mercado. Era una de las miles de jóvenes que llegaban a Juárez buscando una vida mejor, una cara más en el anonimato de la frontera. Su familia, originaria de Chihuahua capital, había reportado su desaparición hacía 3 días, pero la denuncia se había perdido en la burocracia de la delegación. Una más que se va con el novio, le habían dicho a su madre en la comisaría. Ahora, María Elena no estaba con ningún novio. Estaba desmembrada, su carne expuesta a la intemperie. Cárdenas regresó al puesto de Doña Socorro al amanecer, con el sol, pálido asomando por el horizonte. El equipo forense ya había retirado los restos de María Elena, pero el hedor persistía, impregnado en la madera del puesto y en la tierra. La luz del día reveló que el lugar no era solo un puesto de quesadillas. Era una pequeña cocina improvisada, con una estufa de gas, sartenes grasientas y un frigorífico industrial. Todo lucía sucio, descuidado, pero funcional. El puesto era famoso en la colonia por sus quesadillas de carne, un platillo popular entre los trabajadores de la zona y los conductores de tráiler que pasaban por ahí. Doña Socorro, una mujer de unos 60 y tantos años, robusta, de mirada fría y manos curtidas, se había ganado la reputación de servir las quesadillas más sabrosas y baratas de la colonia. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de negocio humilde se ocultaba un secreto. El sargento Alejandro Torres, un joven ambicioso que Cárdenas consideraba su pupilo, se unió a la inspección. Torres, apenas con 30 años, tenía una mente aguda para los detalles y una energía incansable. «El olor es lo que nos falló, mi sargento», comentó Torres, señalando una mancha oscura en la tierra. «Debió ser evidente antes». Cárdenas asintió. «Sí, pero la gente se acostumbra. Y el olor a carne asada, a chile, a masa frita, puede disimular muchas cosas». Torres revisó el frigorífico. Dentro encontraron varios cortes de carne, algunos envueltos en plástico, otros en bandejas metálicas. La carne era de res, aparentemente fresca, pero al fondo, bajo unos paquetes de tortillas, Torres encontró algo inusual. Una bolsa de plástico con un objeto pequeño y brillante. Era un arete, de plata, con una piedra turquesa. María Elena Rojas había sido vista por última vez usando unos aretes idénticos. Aquello no era una coincidencia. La conexión era demasiado directa, demasiado perturbadora. El arete, la carne, el puesto de quesadillas. La mente de Cárdenas empezó a hilar una hipótesis macabra, una que se resistía a aceptar. La mujer había sido desmembrada con una precisión casi quirúrgica. ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Y qué papel jugaba Doña Socorro en todo esto? La mujer había desaparecido de su puesto la noche del hallazgo. Sus vecinos dijeron que la habían visto recoger sus cosas más temprano de lo habitual, con una prisa inusual. Se fue como alma que lleva el diablo, había dicho una vendedora de frutas. La ausencia de Doña Socorro, tan repentina, tan conveniente, empezaba a pintar un cuadro inquietante. La investigación inicial se centró en la búsqueda de Doña Socorro. Se emitieron órdenes de búsqueda, se interrogaron a sus conocidos, pero la mujer parecía haberse desvanecido. No tenía familia cercana en Juárez, y sus conocidos solo sabían que era originaria de algún pueblo pequeño de Oaxaca, del que había emigrado hacía décadas.
Mientras tanto, la autopsia de María Elena Rojas revelaba detalles escalofriantes. El forense, el doctor Elías Solano, un hombre cincuentón de gafas gruesas y voz pausada, informó a Cárdenas que la víctima había sido desangrada y desmembrada post-mortem. Lo más extraño, sin embargo, era que faltaban algunas partes del cuerpo. No solo órganos, sino también grandes porciones de músculo. «Parece que le han extraído carne, sargento», dijo Solano con una expresión de repulsión. «De los muslos, de los brazos, con una precisión que no es la de un carnicero común. Es algo atroz». La palabra atroz resonó en la oficina de Cárdenas. Lo que el doctor Solano no se atrevió a decir, pero que Cárdenas ya sospechaba, era que aquello no era un simple robo de órganos. Aquello apuntaba a una depravación mucho más oscura. En ese momento, ninguno de ellos sabía que el sótano de una casa cercana guardaba algo aún peor. La confesión del doctor Solano, sus palabras medidas y el temblor apenas perceptible en su voz confirmaron los peores temores de Cárdenas. La carne, la precisión, el puesto de quesadillas. La imagen se formaba en su mente con una nitidez escalofriante, una verdad tan repulsiva que su estómago se revolvía. No era un mero desmembramiento para ocultar una identidad. Era una extracción con un propósito. El sargento Torres, que lo acompañaba en el despacho del forense, palideció al escuchar los detalles. «¿Carne humana, doctor?», preguntó con la voz apenas un susurro. Solano asintió lentamente, ajustándose las gafas. «No puedo confirmarlo sin análisis más profundos, sargento, pero la forma en que fue retirada, la ausencia de cortes óseos innecesarios, sugiere una intención muy específica, y la cantidad de músculo faltante es considerable». La implicación era clara, pero nadie quería pronunciarla en voz alta. El silencio en la pequeña oficina era pesado, cargado con el horror que flotaba en el aire. Cárdenas se levantó, su mirada fija en el mapa de Ciudad Juárez colgado en la pared, un mapa viejo, con las colonias marcadas a lápiz. Juárez, la ciudad de la promesa y la desesperación, la que atraía a miles de mujeres jóvenes con la promesa de empleo en las maquiladoras. Mujeres solas, vulnerables, muchas de ellas sin familia en la ciudad. La noticia del arete encontrado en el frigorífico del puesto se extendió rápidamente entre los agentes, pero la dirección que tomaba la investigación no se hizo pública. La discreción era primordial, no solo por la naturaleza macabra del hallazgo, sino por la posibilidad de un pánico generalizado. Cárdenas sabía que, si la gente de Altavista se enteraba de lo que realmente se sospechaba, la ciudad entera podría arder. La búsqueda de Doña Socorro se intensificó, pero sin resultados. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Sus vecinos, entrevistados nuevamente, no pudieron aportar más que rumores y la descripción de su carácter reservado. «Siempre estaba sola», dijo una de las vendedoras de flores del mercado. «Trabajaba duro, sí, pero nunca vi que tuviera visitas o que se relacionara con nadie. Era su puesto y su casa, y nada más». La casa de Doña Socorro, una pequeña construcción de adobe y lámina a unas 5 cuadras del puesto, fue allanada con una orden judicial. El interior era espartano, casi deshabitado, como si la mujer hubiera vivido con lo mínimo indispensable. No había fotos familiares, apenas objetos personales. Solo una cama, una pequeña mesa, una estufa de carbón y un altar a la Santa Muerte, con velas consumidas y ofrendas modestas. En la cocina, sin embargo, encontraron un juego de cuchillos de carnicero, afilados y relucientes, colgados en la pared, demasiado grandes, demasiado profesionales para una simple vendedora de quesadillas. Y en un rincón oscuro, un baúl de madera antiguo, cerrado con un candado oxidado. Dentro, envueltas en un paño de tela, había varias fotografías Polaroid. Las imágenes, amarillentas por el tiempo, mostraban a diferentes mujeres jóvenes, todas sonrientes, posando junto al puesto de quesadillas. Eran rostros que Cárdenas no conocía, pero que le resultaban extrañamente familiares.
La mayoría de ellas parecían ser trabajadoras de maquiladora, con sus uniformes sencillos y sus peinados de la época. Lo más perturbador, sin embargo, era que en el fondo de algunas de las fotografías, apenas visible en la penumbra, se distinguía una figura borrosa, siempre la misma, observando desde la distancia. Una silueta. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. La revelación de las fotografías abrió una nueva línea de investigación. Cárdenas y Torres pasaron días en la hemeroteca municipal, revisando periódicos antiguos, buscando noticias de mujeres desaparecidas en la zona de Altavista y colonias aledañas. El trabajo era arduo, lento, con el olor a papel viejo y tinta rancia impregnando sus ropas. Las pilas de periódicos se acumulaban en la mesa, las fechas se superponían, los nombres se repetían, y poco a poco, un patrón comenzó a emerger. Desapariciones. Muchas de ellas sin resolver, catalogadas como fugas voluntarias o abandono de hogar. Mujeres jóvenes, la mayoría entre 18 y 30 años, con perfiles similares a los de María Elena Rojas. Trabajadoras de maquiladora, estudiantes, empleadas de servicio. Todas ellas, al parecer, habían desaparecido sin dejar rastro en los últimos 20 años. Desde 1963, el año en que Doña Socorro había llegado a Ciudad Juárez, según los registros de empadronamiento. La coincidencia era demasiado inquietante para ser ignorada. Cárdenas pidió al sargento Torres que elaborara una lista de todas las mujeres desaparecidas en la zona desde principios de los 60, con sus descripciones físicas y cualquier detalle que pudiera ser relevante. La lista creció día a día, con decenas de nombres, formando un expediente que se hizo cada vez más grueso y pesado, no solo por el papel, sino por el peso de las vidas truncadas. Mientras tanto, el doctor Solano, presionado por Cárdenas, había enviado muestras de la carne de María Elena Rojas a un laboratorio especializado en la Ciudad de México. Los resultados tardarían semanas, pero la urgencia era palpable. La hipótesis que se manejaba en secreto era tan repugnante que la sola idea de confirmarla era una tortura. Pero la evidencia, aunque circunstancial, se acumulaba. Un día, mientras revisaban los archivos de la delegación, Torres encontró un expediente olvidado, un caso de desaparición de 1972. Una joven llamada Ana Luisa Pérez, de 19 años, trabajadora de una maquiladora, desaparecida de la colonia Altavista. Lo que llamó la atención de Torres fue una nota marginal escrita a mano por un oficial ya retirado. Vecinos reportan olor fétido cerca del mercado, sin relación aparente con el caso. La nota había sido ignorada en su momento, considerada un detalle irrelevante, pero ahora, a la luz de lo ocurrido con María Elena Rojas, adquiría un significado siniestro. Torres cruzó los datos con la lista de fotografías encontradas en casa de Doña Socorro. Y ahí estaba. Una de las mujeres en las Polaroids, sonriendo con un vestido de flores, era idéntica a la descripción de Ana Luisa Pérez. La conexión era innegable. Doña Socorro no solo era una vendedora de quesadillas, era una depredadora, y su puesto, un macabro escaparate. El horror no era un evento aislado, sino una serie de crímenes que se extendían por décadas, ocultos a plena vista. Cárdenas decidió regresar al puesto de quesadillas, esta vez con una mirada diferente. No buscaba un cadáver, sino el rastro de una historia, los ecos de las vidas que se habían desvanecido allí. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre el callejón. El puesto seguía emanando un olor persistente, a 170. A pesar de que había sido limpiado a fondo por los forenses, era un olor que se había incrustado en la madera, en la tierra, en la memoria del lugar. Al inspeccionar el suelo alrededor del puesto, Cárdenas notó una irregularidad. Una pequeña losa de cemento, ligeramente hundida en la tierra, que no parecía encajar con el resto del pavimento irregular del callejón. Con la ayuda de Torres, consiguieron mover la losa. Debajo,
No había tierra, sino un acceso. Una trampilla de madera vieja, casi indistinguible del suelo, cubierta con una capa de polvo y mugre. El corazón de Cárdenas dio un vuelco. Aquello no era un simple puesto callejero, era una fachada. La trampilla se dio con un chirrido lúgubre, revelando una oscuridad profunda y un hedor aún más intenso que el que había atraído a la patrulla de Cárdenas días atrás. Era un olor dulzón, metálico, con un matiz a humedad y descomposición que se pegaba a las fosas nasales y al fondo de la garganta. Cárdenas encendió su linterna y el haz de luz se perdió en la negrura, revelando una escalera rudimentaria hecha de tablas de madera carcomida que descendía hacia las entrañas de la tierra. El aire era pesado, denso, cargado de una humedad opresiva. Torres dudó por un instante. Su rostro, reflejando una mezcla de aprensión y determinación. «¿Sargento?», preguntó, su voz resonando en el silencio del callejón. «Vamos», respondió Cárdenas, su voz firme, aunque por dentro sentía un escalofrío que le recorría la espalda. «Lo que sea que haya aquí, tenemos que verlo». Con cada paso que daban por la escalera, el hedor se intensificaba, volviéndose casi insoportable. Las tablas crujían bajo su peso, y el polvo suspendido en el aire brillaba en el haz de la linterna. Al llegar al fondo, la luz reveló un espacio pequeño y claustrofóbico, una especie de sótano excavado en la tierra, con paredes de ladrillo irregular y un techo bajo. Era un lugar sin ventanas, sin ventilación. Un agujero negro donde la luz del sol nunca había penetrado. En el centro del sótano, sobre una mesa de metal oxidado, había herramientas. Cuchillos de carnicero, sierras, ganchos y recipientes de metal. Todo cubierto con una capa de óxido y, en algunos casos, con manchas oscuras y secas que no eran de óxido. Eran manchas de sangre. En un rincón, apiladas cuidadosamente, encontraron varias cajas de cartón. Al abrir la primera, Cárdenas contuvo el aliento. Dentro, había paquetes de carne envueltos en papel encerado, etiquetados con fechas y nombres. Fechas que se remontaban a décadas atrás. Nombres de mujeres. Muchos de ellos, los mismos nombres que habían aparecido en la lista de desaparecidas que Torres había compilado. Y al fondo de la caja, entre los paquetes de carne, una pequeña muñeca de trapo, con el cabello trenzado y un vestido de flores. La misma muñeca que aparecía en una de las fotografías encontradas en casa de Doña Socorro, en manos de una de las víctimas. La revelación fue un golpe seco en el estómago de Cárdenas. La carne, las etiquetas, los nombres, todo encajaba. La depravación era aún mayor de lo que habían imaginado. Doña Socorro no solo mataba y desmembraba, conservaba a sus víctimas. Y no solo eso, vendía su carne. La idea era tan perversa, tan deshumanizante, que apenas podían procesarla. El puesto de quesadillas, el lugar donde cientos de personas habían comido durante años, era en realidad una carnicería humana. Y la carne que se vendía como carne de res, en las quesadillas más famosas de la colonia, era el resto de las vidas truncadas de mujeres jóvenes. La luz de la linterna de Cárdenas se detuvo en una de las paredes del sótano. Allí, grabados con un objeto afilado, había una serie de nombres y fechas, una macabra contabilidad, un registro de milones y cada víctima, cada vida que había terminado en ese oscuro agujero. Eran más de 40 nombres, 40 mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro, y cuya memoria había sido borrada, su carne convertida en alimento para los incautos. El horror no era solo el acto de matar, era la sistematización, la frialdad con la que se había convertido la vida humana en un producto, en un ingrediente para un negocio. Mientras Cárdenas y Torres procesaban la escena, un leve crujido se escuchó en la parte superior de la escalera. Ambos se quedaron inmóviles, sus linternas apuntando hacia la oscuridad. Un olor diferente, un aroma a humedad y a algo dulce, llegó hasta ellos. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Algo se movía arriba. Una presencia. No era un animal. Era algo que indicaba actividad reciente. Una perturbación en
el silencio sepulcral del lugar. El sótano, que debería estar muerto, vibraba con una energía extraña, como si el horror que había presenciado se negara a desvanecerse. La verdad era innegable. Doña Socorro no había actuado sola. O, si lo había hecho, tenía cómplices, o una red que le permitía operar con tal impunidad durante tantos años. La escala del problema se hizo evidente. No eran solo las desapariciones de 1900, los últimos años. Era una historia de terror que se extendía por décadas, un secreto oscuro que se había cocinado a fuego lento en el corazón de Ciudad Juárez. Las autoridades locales, la policía, los vecinos, todos habían ignorado las señales, los olores, los rumores, las desapariciones. Habían preferido cerrar los ojos, permitiendo que el horror se enraizara y creciera, alimentándose de la vulnerabilidad de las mujeres que buscaban una vida mejor. Cárdenas sintió una profunda náusea, no solo por el hedor, sino por la podredumbre moral que aquello representaba. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. La investigación se extendió más allá de lo imaginable. Los nombres en la pared del sótano, los registros en las cajas de cartón llevaron a Cárdenas y Torres a un laberinto de conexiones. Descubrieron que varias de las víctimas habían trabajado en la misma maquiladora, la Textiles del Desierto, una fábrica que había sido propiedad de una familia influyente en la ciudad, los Mendoza. Los Mendoza, conocidos por sus donaciones a la iglesia local y sus fiestas benéficas, eran intocables. Los registros de la maquiladora, sin embargo, revelaron un patrón inquietante. Muchas de las mujeres desaparecidas habían sido empleadas de la fábrica, y sus bajas laborales habían sido registradas como abandono de puesto o renuncia voluntaria, sin mayor investigación. Era una forma de borrar su rastro, de hacerlas invisibles. Cárdenas y Torres se entrevistaron con antiguos empleados de la maquiladora, algunos de ellos ya ancianos, que recordaban los rumores. Se decía que las muchachas que trabajaban ahí, las que no tenían familia, a veces desaparecían, dijo una ex costurera, una mujer de 80 años con la voz quebrada. Pero nadie hablaba. La fábrica era el único empleo que muchas tenían. ¿Quién iba a querer problemas con los Mendoza? La connivencia institucional era palpable. No solo se habían ignorado las desapariciones, sino que se habían facilitado, se habían encubierto. Los Mendoza, con su influencia y su dinero, habían mantenido el silencio, protegiendo un secreto inconfesable. La investigación llevó a un antiguo médico de la fábrica, el doctor Emilio Robles, un hombre ya retirado, que vivía en una modesta casa en la colonia Bellavista. Robles, un hombre de 70 y tantos años, con el cabello blanco y la mirada cansada, al principio se mostró reacio a hablar. Pero Cárdenas, con su insistencia y su tono grave, logró romper el muro de silencio. Robles confesó que, en varias ocasiones, había sido presionado por los Mendoza para firmar certificados de defunción falsos o para registrar desapariciones como fugas, sin una investigación adecuada. «Me amenazaron, sargento», dijo Robles, su voz apenas audible. «Si no lo hacía, perdía mi empleo, mi pensión. Y yo tenía una familia que mantener». Robles también reveló un detalle perturbador. Doña Socorro no era una extraña para los Mendoza. Había trabajado como cocinera en la casa de la familia durante años, antes de abrir su puesto de quesadillas. Era una empleada de confianza, una mujer discreta que conocía los secretos de la familia y que, al parecer, había sido utilizada para un propósito mucho más oscuro. La conexión entre Doña Socorro, los Mendoza y las desapariciones de las trabajadoras de la maquiladora era un entramado de horror que se extendía por toda la ciudad. No era solo una asesina en serie, era parte de una red, una conspiración que se había mantenido en secreto durante décadas, protegida por el poder y la impunidad. Cárdenas sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo era posible que algo así hubiera ocurrido durante tanto tiempo, a plena vista, sin que nadie interviniera? La respuesta era simple y brutal. La vulnerabilidad de las víctimas,
la indiferencia de la sociedad y la complicidad de los poderosos. La decisión era clara. Cárdenas tenía que exponer la verdad, sin importar las consecuencias. No podía permitir que este horror siguiera enterrado en el silencio. Su deber, su moral, se lo exigían. Pero sabía que ir contra los Mendoza era una sentencia de muerte profesional, sino física. Las pruebas se acumulaban, los registros, las fotos, el testimonio de Robles, los informes forenses. Era un caso sólido, pero la influencia de los Mendoza era inmensa. Cárdenas decidió que la única forma de asegurar que la verdad saliera a la luz era entregar toda la evidencia a un periodista de confianza, alguien con la valentía de publicar la historia, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Contactó a un viejo amigo, un reportero del periódico local El Heraldo de Juárez, un hombre íntegro que había denunciado la corrupción en la ciudad en varias ocasiones. La noche de la entrega de los documentos, Cárdenas se reunió con el periodista en un café discreto en el centro de la ciudad. Le entregó un maletín lleno de expedientes, fotografías y la confesión grabada del doctor Robles. «Esto es dinamita, viejo», dijo Cárdenas, su voz grave. «Si lo publicas, no solo te arriesgas tú, sino que pones en peligro a tu familia». El periodista, un hombre de 50 años con la mirada dura de quien ha visto demasiada miseria, asintió solemnemente. «La verdad tiene que salir, Ramiro. No importa el costo». Días después, la historia explotó en las páginas de El Heraldo de Juárez. No fue una nota pequeña, fue la portada, con titulares que gritaban «El horror de las quesadillas, carne humana en el puesto de Doña Socorro» y «La conspiración de los Mendoza». La ciudad se conmocionó. El escándalo fue mayúsculo. La indignación popular estalló, con protestas frente a la maquiladora y la casa de los Mendoza. La policía, bajo la presión mediática y la furia de la gente, se vio obligada a actuar. Se emitieron órdenes de arresto contra los Mendoza y se inició una búsqueda intensiva de Doña Socorro. El costo personal para Cárdenas fue inmediato. Fue suspendido de su cargo, acusado de filtración de información confidencial y de actuar fuera de protocolo. Su carrera, después de 25 años de servicio intachable, estaba arruinada, pero no se arrepentía. Sabía que había hecho lo correcto. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy en silencio? Años después, en 1988, los Mendoza fueron absueltos por falta de pruebas, gracias a una serie de maniobras legales y la desaparición de testigos clave. Doña Socorro nunca fue encontrada. Se rumoreaba que había huido a Oaxaca o que había sido silenciada por aquellos a quienes servía. El puesto de quesadillas fue demolido y en su lugar se construyó una pequeña tienda de abarrotes. Pero el olor, dicen los vecinos, a veces aún flota en el aire, especialmente en las noches de neblina. Cárdenas, ya jubilado de forma forzosa, vivió sus últimos años en el anonimato. Un hombre silencioso que llevaba el peso de una verdad que la justicia oficial nunca quiso reconocer por completo. Murió en 1989 de un ataque al corazón, solo en su pequeño departamento. La historia de las quesadillas de carne humana se convirtió en una leyenda urbana, un susurro que se contaba al oído en las noches, un recordatorio de que el verdadero horror a menudo se esconde a plena vista. Y en los callejones oscuros de Ciudad Juárez, bajo el velo de la noche, las desapariciones de mujeres jóvenes nunca cesaron, como si el apetito insaciable de la oscuridad nunca se hubiera saciado. La historia de las quesadillas de carne humana se convirtió en una leyenda urbana, un susurro que se contaba al oído en las noches, un recordatorio de que el verdadero horror a menudo se esconde a plena vista. Y en los callejones oscuros de Ciudad Juárez, bajo el velo de la noche, las desapariciones de mujeres jóvenes nunca cesaron, como si el apetito insaciable de la oscuridad nunca se hubiera saciado. La absolución de los Mendoza, aunque esperada por Cárdenas,
Fue un golpe devastador para la moral de la ciudad y para la fe en el sistema de justicia. El periodista de El Heraldo de Juárez, que había publicado la historia, un hombre valiente y de principios, sufrió las consecuencias de su audacia. Su periódico fue objeto de una campaña de desprestigio. Sus anunciantes retiraron su apoyo y él mismo recibió amenazas anónimas que lo obligaron a abandonar la ciudad con su familia, buscando refugio en un lugar donde la sombra de los Mendoza no pudiera alcanzarlos. La verdad, aunque revelada, no pudo prevalecer ante el poder y la influencia. Doña Socorro, la mujer que había encarnado la depravación más inimaginable, se desvaneció sin dejar rastro. Las autoridades, que inicialmente habían prometido una búsqueda exhaustiva, pronto abandonaron el caso. Los rumores sobre su paradero eran muchos y contradictorios. Algunos decían que había huido a Oaxaca, donde tenía familiares lejanos. Otros, que se había escondido en algún rancho remoto en la sierra de Chihuahua, protegida por aquellos a quienes había servido. Pero la teoría más inquietante, y la que Cárdenas siempre creyó, era que había sido silenciada. Un cabo suelto demasiado peligroso para los Mendoza. Una testigo que sabía demasiado y cuya desaparición convenía a todos los involucrados. Su puesto de quesadillas, el epicentro del horror, fue demolido con una celeridad sospechosa. En su lugar, se levantó una pequeña tienda de abarrotes que nunca prosperó. Como si el terreno mismo se negara a sanar de la mancha que lo había profanado. Los vecinos, especialmente los más ancianos, juraban que en las noches de neblina, cuando el viento soplaba del desierto, el olor dulzón y metálico de la carne humana aún flotaba en el aire, un eco olfativo del horror que había habitado allí. El sargento Ramiro Cárdenas, el hombre que había osado desafiar a los poderosos, fue forzado a una jubilación anticipada, un exilio profesional disfrazado de castigo administrativo. Sus últimos años los pasó en un pequeño departamento en el centro de Ciudad Juárez, un hombre solitario y silente, consumido por la amargura y el peso de una verdad que la justicia oficial nunca quiso reconocer por completo. Sus colegas lo evitaban, sus amigos se distanciaron, y su nombre se convirtió en sinónimo de problemas. Murió en 1989 de un ataque al corazón, solo, con los expedientes del caso de Doña Socorro apilados en una caja debajo de su cama, como un testamento silencioso de su lucha. Su muerte pasó desapercibida. Un pequeño obituario en la página 7 del mismo periódico que él había ayudado a exponer la verdad. El doctor Emilio Robles, el médico de la maquiladora que había roto el silencio, también pagó un precio. Aunque su testimonio fue crucial en la exposición inicial, la presión y las amenazas lo obligaron a retractarse parcialmente de sus declaraciones en los tribunales, alegando confusión y presión emocional durante su entrevista con Cárdenas. Su reputación quedó manchada y vivió el resto de sus días en el ostracismo, un hombre que había intentado hacer lo correcto, pero que había sido aplastado por la maquinaria del poder. Su familia, temerosa de represalias, le rogó que guardara silencio, y él, por el bien de ellos, se resignó a una vida de arrepentimiento y miedo. Las desapariciones de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, lejos de cesar, continuaron. Los patrones eran perturbadoramente similares. Mujeres de escasos recursos, muchas de ellas trabajadoras de las maquiladoras, que desaparecían sin dejar rastro. Sus casos archivados con la misma indiferencia de siempre. La historia de Doña Socorro y las quesadillas de carne humana se convirtió en una leyenda urbana. Un cuento de terror que se susurraba en los barrios pobres. Una advertencia sombría sobre los peligros de la ciudad y la impunidad de los poderosos. Los padres advertían a sus hijas, los hermanos protegían a sus hermanas, pero el apetito insaciable de la oscuridad parecía nunca saciarse. El sótano bajo el puesto de quesadillas, el lugar donde Cárdenas y Torres habían descubierto la macabra verdad, fue sellado con concreto por orden de las autoridades, un intento de borrar la evidencia física de lo ocurrido. Pero para aquellos que conocían la historia, el lugar seguía siendo un monumento al horror, un recordatorio silencioso de las vidas truncadas
y de la depravación humana. Las paredes de ladrillo, aunque cubiertas de cemento, parecían retener los ecos de los nombres grabados, las fechas y los secretos inconfesables que habían sido enterrados allí durante décadas. La Textiles del Desierto, la maquiladora de los Mendoza, continuó operando, aunque con una reputación permanentemente dañada. La familia Mendoza, a pesar de la absolución legal, nunca recuperó su antiguo prestigio. Sus negocios comenzaron a declinar, sus donaciones a la iglesia fueron vistas con recelo, y sus fiestas benéficas se volvieron eventos vacíos, a los que pocos querían asistir. La sombra del escándalo los persiguió, un castigo moral que la ley no pudo imponer. Algunos de sus miembros se vieron obligados a vender parte de sus propiedades y a trasladarse a otras ciudades, buscando escapar del estigma que los había marcado. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy en silencio? La verdad es que, en las sombras de muchas ciudades, el horror sigue gestándose, alimentándose de la indiferencia y la vulnerabilidad, esperando el momento de revelarse de nuevo.